Vale, vamos a leer 1 Pedro 2, 4 al 6. He titulado a esta sección Cristo es la roca o la piedra viva, como dice Pedro, vamos a comprobar, ¿no? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora Pedro cita, dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro va a seguir citando, si seguimos leyendo el texto bíblico, más referencias al Antiguo Testamento. Y esto, como os he dicho, es muy común en todo el Nuevo Testamento. Jesús continuamente citaba las Escrituras del Antiguo Testamento, también lo hace Pablo, también lo hace Pedro. Es común que los autores del Nuevo Testamento y que en las predicaciones que se plantean allí continuamente estén trazando citas para dar relevancia y confirmación a lo que Dios ya había anunciado por los profetas. Esto ya lo ha hecho Pedro en el primer capítulo y lo vuelve a hacer en el segundo. Bien, vamos a ir a la primera sección, acercándoos a él, piedra viva, y voy a tomar la parte final, que es una cita de Pedro, cuando dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. La NBI creo que traduce, Cristo es la piedra viva, literalmente, ¿verdad? Ya lo dice, Cristo es, ¿no? En la Reina Valera dice, acercándoos a él, se entiende evidentemente que este él es Cristo, ¿sí? No dice a mí, no dice a la iglesia, no dice a Pablo, dice a él, y el contexto evidentemente se refiere a Jesucristo. Es importante entender que bíblicamente, ya en el Antiguo Testamento, continuamente, el Mesías prometido, el Verbo encarnado, tiene referencia como una roca, como una piedra. Este ejemplo o esta ilustración proviene del Antiguo Testamento. Pedro no se está inventando nada, no está diciendo una revelación nueva acerca del Mesías, sino que está confirmando lo que el Antiguo Testamento ya decía acerca de Cristo. Ahora, es muy común ver diferentes textos del Nuevo Testamento, aquí tenemos uno de Pedro, pero hay más, que hablan de esa roca refiriéndose a Cristo, ¿sí? Y toman esas citas. ¿Cuál es la cita que Pedro está tomando en esta ocasión? Porque les he dicho que va a hacer varias ahora, pero ¿cuál es la que está tomando? Es Isaías 28, 16, que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ese es el texto de Isaías. Y ahora Pedro toma ese texto y lo lanza comenzando esta revelación acerca de Cristo. Ahora, es muy interesante que se le llame a Cristo la roca, y veremos después que el propio Cristo se llama, que es esa roca, donde muchos tropiezan, porque en el Antiguo Testamento también es muy común que se diga a Dios que es ¿qué? Nuestra roca. ¿Se dan cuenta cómo se puede demostrar la divinidad del Hijo de Cristo por medio de la referencia que es la roca? Por ejemplo, Salmos 18.2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Deuteronomio 32.4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Ahora, sabiendo que el Antiguo Testamento habla de la roca, nuestro Dios es la roca y que Cristo es la roca, podemos, como les he dicho, afirmar claramente la divinidad del Hijo por medio de estas referencias que son comunes. También ocurre en Isaías muchas veces con el Dios de mi salvación y luego que Jesús es nuestra salvación. Hay muchas referencias en ciertos atributos de parte de Dios el Padre y Dios el Hijo que revelan que ambos son Dios. Ahora, así lo expresa Pablo de una manera maravillosa en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Este texto deben recordarlo. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo.
Pablo lo expresa de forma magistral aquí y es lo mismo que está utilizando Pedro. ¿Quién es la piedra viva? La roca, Cristo. Ahora, el propio Jesús habla de sí mismo como la roca en la famosa parábola de los dos cimientos, ¿recuerdan? Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, lo interesante del texto de Pedro, lo que llama la atención, no es que hable de la roca o de la piedra, esto es común, sino que dice algo que sí que es bastante único, piedra viva, que la piedra está viva. ¿Por qué esto es controversial? ¿Por qué creen que es algo... Si ustedes leen piedra viva, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué falla en la afirmación? ¿Qué tenemos por seguro cuando vemos una piedra? Que una piedra no tiene vida, que una piedra es un objeto que no tiene vida precisamente, no es un animal, no es una planta, no es un ser humano, no tiene ningún tipo de vida, es un objeto que no se mueve y que no tiene ningún tipo de vida, pero le llama piedra viva a Cristo. Esto nos hace referencia claramente a que está hablando de una persona, no de un objeto, habla de alguien, no de algo, porque podríamos incurrir en el error de pensar que estamos fundamentados en algo. Yo estoy fundado en la iglesia, yo estoy fundado en una doctrina particular, yo estoy fundado en este versículo. No, estamos fundados en alguien, nuestro fundamento es alguien, es Cristo. Debo conocerle a Él para tener un fundamento firme. Ahora, ¿por qué es tan importante, como les digo, esta sección de Pedro hablando de Cristo como la piedra viva? Bueno, en primer término, nos está diciendo claramente que la vida del creyente solamente puede estar fundada en Cristo, no en nada más. 1 Corintios 3:11 dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este texto es fantástico, habría tiempo para desarrollarlo, pero lo que está diciendo Pablo, literalmente, a los corintios, recuerden que el contexto en 1 Corintios es que Pablo les dice, ustedes dicen que son de Cefas, de Pedro, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cristo, pero no están todos fundándose en Cristo. ¿Acaso no se les predicó el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, independientemente de quién los pastoree, los lleve adelante, los lleve a nutrirse, a avanzar en su santificación en Dios, no pueden olvidar que el fundamento de su vida siempre ha sido Cristo. Y no hay otro fundamento. Pablo dice, yo no puedo ser su fundamento. Pedro no puede ser su fundamento. Apolos tampoco. Una iglesia particular, no. Una denominación, no. Un apóstol, un profeta, no. Solamente dice, nadie puede poner otro. No es que nadie no quiera poner otro. Muchos quieren poner otro fundamento, pero nadie puede poner otro. Ahora, podríamos decir, bueno, David, esto no es cierto, porque mucha gente pone otro fundamento. Mucha gente pone su fundamento pues en una denominación, en una secta en particular, en un político, ¿no? Tiene muchos fundamentos la gente hoy en día en su vida. Sí, cada uno fundamenta su vida en lo que cree o le parece. Pero no hay otro fundamento, dice el apóstol Pablo, en el cual tengamos salvación. Lo que está hablando Pablo es del fundamento para salvación. No hay otro fundamento en el cual podamos obtener vida eterna, reconciliación con Dios. Este es el énfasis de Pablo. Por eso el propio Pedro en Hechos 4 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solamente por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el único fundamento para salvación es Jesucristo. La piedra viva. Ahora, esto es lo primero que está apuntalando Pedro. Lo segundo es que podemos ver en este texto que se resuelve cualquier enigma o debate referente al posible papado de Pedro, el primer papa, ¿no? La controversia con la Iglesia Católica Romana, Pedro fue el primer papa instituido por el propio Jesucristo. Aquí se está descartando esta idea, como vamos a comprobar. ¿Alguien sabe qué significa lo que es un vicario? Cuando se dice que el Papa en Roma es el vicario de Jesucristo, ¿qué es un vicario? A ver. Representante, sí. El tema que si fuera representante,
incluso, bueno, no sería genial, pero bueno, es un representante en cierta manera, ¿vale? También el corderito representaba en cierta manera o simbolizaba a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero vicario implica más cosas. Si vamos a la Real Academia Española o a la Larousse o a alguna enciclopedia, te dice, es la persona que sustituye o reemplaza a otra, o sea, la reemplaza, tomando su lugar con idénticos poderes y facultades. ¿Ven cómo es más complicado lo de vicario? No es representante. Un representante puede ser alguien que representa. No. Este es el que sustituye y reemplaza a esa persona porque está en otro lugar, porque ha muerto, y toma su lugar con idénticos poderes y facultades. Ahora, tenemos un problema cuando la Iglesia Católica Romana dice que el Papa, todo Papa desde Pedro hasta hoy, es el vicario de Jesucristo. Porque lo que están diciendo, le voy a leer 2 catecismos de la Iglesia Católica, para que conozcan un poco también la teología católico-romana. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Catecismo número 882. El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su Iglesia, le dio las llaves de ella, el obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra. Catecismo 936. ¿Se dan cuenta el énfasis? Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Dónde se apoya el catolicismo romano para llegar a un énfasis tan desmedido acerca del Papa o del vicario de Cristo o de que Pedro era el primer Papa o que se le instituyó a Pedro como el primer Papa? Tenemos, podríamos decir, 3 puntos principales. El primero sería cuando Jesús, cuando conoce a Pedro, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le cambia el nombre y llama Cefas, que en griego es Petros, piedra, roca. Dirían algunos, uy, parece que proféticamente Jesús ya está anunciando que Pedro va a ser alguien especial en la iglesia. Bueno, dice Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, es curioso que Jesús le cambia el nombre cuando lo conoce. No le cambia el nombre con la famosa afirmación de Mateo 16 sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, se lo cambia mucho antes. Por lo tanto, si es un augurio de Jesús, parece que pierde eficacia cuando se lo cambia mucho antes que ocurra la revelación que Pedro dice y que Jesús le dice y le otorga que es el padre de la iglesia. De hecho, esto no tiene sentido bíblico porque tenemos más casos de cambios de nombres. Por ejemplo, dígame un cambio de nombre en el Antiguo Testamento que digas tú, uy, este tiene que ser por lo menos, si no es el vicario de Cristo, alguien parecido. Alguien que se le puso un nombre que es solo otorgado a Cristo habitualmente. Y tuvo 12 hijos. ¿Israel qué significa? Príncipe de Dios. ¿A quién se le otorga el rango de príncipe de Dios? Es a Cristo, al verbo. Él es el príncipe de paz. Ahora, si Dios le cambia, ¿y quién le cambia el nombre? Es el ángel de Jehová, el verbo preencarnado. Es el mismo Cristo el que le cambia el nombre a Jacob. ¿Alguien diría que cuando Jacob es cambiado a Israel es el vicario de Cristo por eso? Que ahora Jacob es el príncipe de Israel en un sentido de que representa a toda la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta por lo menos Pedro. Nadie diríamos esto. Nadie le atribuye a Jacob un rango de vicario de Cristo, aunque sí es cambiado su nombre y se le da un nombre que es príncipe, mucho más que roca, incluso más evidente bíblicamente. Pero no hacen esto con Jacob, cuando le cambia Israel. Sí lo hacen con Pedro, curiosamente, ¿no? Entonces, no podría ser concluyente, al menos, decir que porque hay un cambio de nombre en Simón, que ahora es Pedro, se le está atribuyendo cierto rol especial o único o exclusivo como el vicario de Cristo o el que sustituirá a Cristo cuando Él se vaya. No sería suficiente con este cambio de nombre, como hemos demostrado por más ejemplos. El segundo texto bíblico que suelen aludir es Juan 21, 15 a 17. El apacienta mis ovejas, ¿no?
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Les dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y aquí muchos predican, ¿no? Las tres negaciones de Pedro, los tres me amas de Jesús, ¿no? La restauración, ¿no? El me amas, me amas, me amas, hasta que Pedro, en vez de decir yo te amaré, diré: mira, Señor, tú lo sabes, ya no vuelvo a cometer el mismo error, ¿no? La sanidad evidente, no solo emocional, sino también de entendimiento de Pedro. Pero pasando, obviando esta parte, le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, aquí se entiende, por algún motivo, por los católicos romanos, que dicen que las ovejas a las que se refiere Jesús son todas las ovejas que va a haber. Es decir, que va a ser el pastor de todas las ovejas de la Iglesia universal. Por eso llaman el vicario universal, que va a ser el pastor de todas las ovejas. En lugar de entender, en todo caso, que parece más bien un llamado pastoral para Pedro, como sí lo fue. Pedro fue apóstol en Jerusalén, Pedro fue el que impulsó la obra en Jerusalén, Pedro también se dice a sí mismo en su epístola que él es pastor, un anciano más, un presbítero más, pero no se alude él mismo ningún atributo de pastor de todos. También, desde mi punto de vista, este texto en particular, cuando está hablando solo con sus discípulos Jesús, es al final, cuando Jesús ya se despide de sus discípulos, parece más bien el pastorea mis ovejas, es lidera a los apóstoles. Sé el que guíe a los apóstoles como ya lo había hecho siempre Pedro. Pedro es esa persona que siempre tiene un rol de líder o de dominante dentro de los apóstoles. ¿Quién es el que anda sobre el agua? Pedro. ¿Quién es el que le corta la oreja a Malco? Pedro. ¿Quién es el que...? Pedro. Pedro siempre está en todo. Pedro es el que habla, el que pregunta, el que... Oye, pregúntale tú, Pedro. ¿Pedro qué hace? Cuando tiene miedo de preguntar algo: Juan, tú que parece que te quieres más, pregúntale tú. Pedro es el que va orquestando, el que lidera. Y podemos ver esto también en Hechos, porque sí que pastorea las ovejas. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es el que dice que hay que sustituir a Judas Iscariote por otro apóstol? Y es Matías. ¿Quién? Pedro. Hechos 1:15. ¿Quién es el que se levanta en Pentecostés y predica y los 11 lo acompañan acreditando lo que está predicando? Pedro. Hechos 2:14. Pedro siempre es ese líder, por así decirlo, nato, dentro de los apóstoles, que lidera un poco al grupo. Por lo tanto, ¿siempre lleva la iniciativa Pedro? Sí, antes de que le diga estas palabras Jesús también. Siempre llevaba la iniciativa. Ahora, como les digo, no parece indicar el texto, en ningún caso, que se deba entender esto como un llamado o llamamiento de Jesús de un pastor universal de todas las ovejas, sino más bien, hazte cargo, como te has hecho hasta ahora, en mi ausencia, de los apóstoles y del inicio de la iglesia en Jerusalén. El tercer texto, quizá el más polémico, el más citado, es Mateo 16, 13 al 20, las llaves del reino, ¿no? Aquí ya la cosa ya se pone seria, vamos allá. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, el que pregunta es Cristo, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El énfasis es, Jesús pregunta: ¿quién dice las multitudes que soy yo? Algunos ya empiezan a decir: es Juan el Bautista resucitado. Recuerden que Herodes dice: es Juan el Bautista, yo lo decapité, pero vuelve a hablar. Otros dicen: tiene que ser Elías, el que prepara el camino, o tiene que ser un profeta, tiene que ser alguien del mismo rango, autoridad y señales del Antiguo Testamento como hace siglos que no veíamos. Todos tenían esa sensación. Ahora, Jesús dice: vale, ya sé lo que las multitudes piensan de mí. Vale, eso es lo que se rumorea. Ahora, vosotros, mis cercanos, mis discípulos, llevo con vosotros tiempo, os he enseñado las verdades del reino de los cielos, os he explicado las parábolas que a ellos no. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Pensáis que es lo mismo o que hay algo más? Y ahora salta ¿quién? Pedro, porque Pedro siempre lleva la iniciativa. Es Pedro, claro que sí. ¿Quién si no? Dice, respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación con tal claridad no se produce en el Evangelio hasta esta afirmación de Pedro. Debemos entender
que solo hasta este momento es el propio Jesús el que dice que es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, pero los demás siempre llaman maestro, rabino, hombre bueno, profeta. Pero de repente llegamos a Mateo 16 y Pedro, Simón, hijo de Jonás, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y el texto, ¡boom!, cambia. Porque como les digo, esta revelación en el Evangelio de Cristo no es tan evidente hasta este punto. Ahora, continúa el texto. Entonces le respondió Jesús, claro, ante una afirmación que es la verdad de Dios, que es revelación de Dios y que confirma que Jesús es el Cristo, Jesús le responde a Pedro: bienaventurado, bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Fíjate lo que hace Jesús. ¿Quién dices que soy yo? Tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le llama por su nombre y le dice quién es su padre. ¿Y ahora qué hace Jesús con Pedro? Le dice cuál es su nombre y le dice quién es su padre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Y le dice: bendito eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que acabas de decir, la declaración que acabas de proclamar, no es revelación de hombres, es revelación directamente de los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está el texto de la controversia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, vamos con este texto porque aquí hay que profundizar más. Y por este motivo, las llaves del reino, cuando vamos a cualquier país de viaje y encuentras una iglesia católico-romana y hay alguna estatua o alguna pintura, el que tiene las llaves, ese es Pedro. Siempre está con las llaves. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo se articula primero el griego original? Yo les voy a dar 4 argumentos. 4 argumentos, le voy a dar, sí, 4 o 5 argumentos. 5 argumentos. Lo que dice el griego original, al menos los eruditos en esto están de acuerdo, es que se utiliza el masculino y el femenino de la palabra Petra. Es decir, en el griego original, la palabra que significa roca o piedra es Petra, la piedra, ¿sí? Jesús dice: y tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Por eso muchos eruditos concluyen, si van al texto original, que está diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra femenino edificaré mi iglesia. Por lo tanto, no sobre Pedro. Si es femenino y no se refiere a Pedro, ¿sobre qué se está refiriendo? Sobre la declaración que acaba de decir Pedro. ¿Y cuál es la declaración que acaba de decir Pedro en la frase? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Ok, Pedro, tú que eres Pedro, sobre esta declaración, sobre esta Petra que acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. Esta es la interpretación de la iglesia evangélica y protestante a lo largo de los siglos, en debate sobre este asunto. Que lo que está diciendo realmente Jesús es: sobre lo que acabas de decir, sobre la verdad de que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, que yo soy el fundamento firme, se edificará mi iglesia. ¿Sí? Esto es lo que se entiende bíblicamente. Ahora, ¿por qué tiene sentido que esto sea así? Porque cuando llegamos al versículo 20, recuerden que ha dicho las llaves, la piedra. ¿Qué dice? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Pedro era el Papa. ¿Dice eso el versículo 20? ¿Mandó a sus discípulos que Pedro era la roca? ¿Que no lo dijesen? ¿Que Pedro era especial sobre los demás discípulos? No. ¿Qué es lo que no tenían que decir? ¿Que Jesús era quién? El Cristo. El centro del texto bíblico es la revelación y la declaración de que Jesús es el Cristo. Y lo que no deben decir, que la gente no debe saber todavía, es que Jesús es el Cristo, no que Pedro ahora es el Papa.
Se entiende, por lo tanto, en este versículo 20, que el énfasis de Jesús es sobre la declaración de Pedro, no sobre Pedro en sí mismo. Es más, si fuese esto así, si seguimos leyendo el texto, al nuevo Papa le dice Jesús: aparte de mí, Satanás, porque inmediatamente después el mismo Pedro le dice: no vayas a la cruz. ¿Se dan cuenta que no hay ninguna virtud en Pedro en este punto? Y que lo que se está trazando aquí es la obra que Cristo va a hacer por su pueblo. El protagonista del pasaje bíblico es la roca, que es Cristo. Y es la declaración de Pedro, no Pedro en sí mismo. Es la Petra y no Petros. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, no hay otra roca, no hay otro sumo sacerdote. Es una herejía plantear que un hombre en Roma, que es votado por hombres y se hace la fumata blanca, es el vicario de Cristo. Y que es donde Dios edifica su iglesia en la tierra. Evidentemente, esto no es bíblico. Ahora, más argumentos para que no vayamos solo al griego original. Pedro se le llama en el Nuevo Testamento columna de la iglesia primitiva. Sí, Pedro fue columna, no fundamento, columna. ¿Sobre qué se edifica una columna? ¿Sobre un qué? Si Pedro es columna, vamos a ver que hay más columnas. Lo dice Pablo en Gálatas, lo vamos a ver ahora. Las columnas, ¿sobre qué se edifican? Sobre una base, sobre una roca, ¿verdad? Si Pedro es columna, no puede ser roca. Tiene que ser una de las dos en ese ejemplo de edificación posible. Gálatas 2:9. Dice el apóstol Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, este es Santiago, pastor en Jerusalén y medio hermano de Jesús, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si Pablo llama columnas a Juan, a Santiago y a Pedro, y Pablo habla de lo que es un fundamento firme y que el fundamento solamente es Cristo, evidentemente no está cometiendo ningún error, sino que está siendo muy sutil y a la vez muy preciso acerca del rol que tenían los apóstoles en la primera iglesia. Columnas, sí, edificadas ¿sobre quién? Sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo vas a poner a la columna y ponerla como roca? No tendría sentido bíblicamente. Sin embargo, lo articulan constantemente. Ahora, si Pedro fue el primer papa, tercer argumento, si fue el vicario de Cristo cuando Cristo le dijo: tú eres la roca sobre la que fundaré mi iglesia, ¿qué rango tiene Pablo cuando amonesta al supuesto papa en Antioquía porque está tratando mal a los gentiles cuando vienen los judíos de Jerusalén? ¿Qué rango se le otorga al apóstol Pablo cuando públicamente lo amonesta a él y a Bernabé porque están hablando con los judíos y ignorando a los gentiles en Antioquía? ¿Es el papa del papa? Como decimos, el mediador del mediador, como hacen con la Virgen María. ¿Qué ocurre cuando hay una amonestación evidente y pública del apóstol Pablo a Pedro que él mismo relata en Gálatas? Ahora, ¿cómo es esto posible? Yo les explico por qué es posible. Porque están ambos en el mismo rango, porque son columnas de la iglesia. Y entre las columnas, evidentemente, había amonestación y exhortación pública. De hecho, tenemos que entender que en la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé tenían más valor y tenían más autoridad que Pedro, porque son los fundadores de esa iglesia. Al igual que cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén, tienen más autoridad Pedro y evidentemente el pastor Santiago que ellos, y se someten a la autoridad. Y si hubieran incurrido en algún error, hubieran sido amonestados por los pastores de la iglesia local. Por eso, cuando Pedro va allí, acepta la amonestación. No porque es mejor que Pablo, sino porque entiende que son rangos iguales en la iglesia, columnas que Dios había establecido. Y evidentemente el apóstol a los gentiles era Pablo, no Pedro, y Pedro lo sabe perfectamente. Por eso, Pedro se somete a la amonestación de Pablo. No porque sea un papa humilde, ningún papa lo ha hecho en la historia, sino porque no es papa. Porque no tiene sentido entender que tiene un rango superior de ministerio, porque en la iglesia primitiva no se le concede a Pedro ningún valor de ministerio especial o diferente al resto de los apóstoles. Sí, se le otorgan muchos capítulos porque Dios estaba poderosamente con Pedro, pero nadie le otorga más que a los demás, ni él mismo se otorga. Por lo tanto, ¿por qué hacerlo nosotros? Bien. Cuarto argumento. Pongamos
que no pudiéramos acceder a los tres primeros argumentos. No tenemos el griego original, no sabemos esto de Pedro y Petra. Pongamos que lo de Petros y Petra, estoy seguro que algún erudito católico te dirá que en el griego no es relevante el masculino y el femenino. Seguramente tengan este argumento, contraargumento. Vale. ¿No tendría sentido aquí entonces, si Pedro sabe que es el nuevo Papa y Vicario de Cristo, en este texto bíblico, en el que está diciendo ahora Pedro que él se ubique como parte de esa piedra viva? Acercándoos a él por medio de mí, piedra viva. Por ejemplo, ¿no? Si es el Papa. Acercándose a él y a mí, piedras vivas. Tendría todo el sentido del mundo que Pedro ahora se otorgue lo que Cristo le dijo en declaración: tú vas a ser mi sustituto, tú vas a ser mi vicario. Pedro tiene todo el derecho de decirlo si así se entendiese en aquel momento que Pedro lo era. Sin embargo, Pedro no se atribuye a sí mismo dicho rango. Si Pedro no se atribuye a sí mismo dicho rango, si los apóstoles de Jesucristo, que eran compañeros de Pedro, no le atribuyen a él dicho rango, si los discípulos, creyentes, iglesias de la época no atribuyen a Pedro dicho rango, ¿por qué? ¿Por qué se le atribuye a Pedro dicho rango posteriormente? El único sentido pretexto, evidentemente, es el control de una organización o de una secta o de un movimiento para ejercer manipulación y tener el control de todo lo que se diga, todo lo que se haga y las modificaciones pertinentes de cualquier doctrina o pensamiento que cada momento de la historia le interese a una iglesia en particular. Como último punto de argumento, para que quede claro que Pedro y nadie es el vicario de Cristo, si alguien en la Biblia tuviese el título de vicario de Cristo y ni siquiera se le da ese título en la Biblia, se es más sutil, tendría que ser necesariamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es Jesús el que dice: os enviaré otro consolador? El único al que se le otorga un rango de consolación de igual grado y forma que al Hijo de Dios es al Espíritu Santo de Dios. Por eso es una blasfemia y una herejía, porque tocar a la obra del Espíritu Santo y ubicarla en un ser humano particular es algo que no se puede concebir bíblicamente. Y en este sentido tenemos que ser claros bíblicamente. Le doy 5 puntos, como le digo, de refutación al papado de Pedro, que él mismo niega en sus propias escrituras. O sea, él mismo se niega como papa. Entonces, por lo tanto, queda claro que no debemos atribuirle dicho rango ni a Pedro ni a ningún otro ser humano en la historia. Ahora, esta piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¡Wow! Ahora Pedro toma el Salmo 118, 22, segunda referencia de Pedro, y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este texto es utilizado por el propio Jesucristo para hablar de sí mismo. Por eso Pedro lo toma de forma tan natural y lo incorpora a lo que está diciendo. Tenemos en Mateo 21, 42, Marcos 12, 10 y Lucas 20, 17, los tres sinópticos. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús se otorga a sí mismo ser la piedra viva, la roca. Por eso Pedro, en su predicación en Jerusalén, en Pentecostés, los días posteriores, cuando ya está la sanación del cojo de la puerta de Hermosa, dice a la multitud: este Jesús, Hechos 4:11, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro toma este texto y no solamente habla de quién es la piedra, que es Cristo, sino quiénes han reprobado, quiénes han desechado a la piedra públicamente cuando ha sido crucificada en Jerusalén. Y es cuando la gente dice: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque viene toda la convicción de pecado, justicia y juicio del Espíritu Santo a una multitud que se da cuenta de lo que acaba de hacer. Ahora es interesante, nuevamente Pedro dice: mas para Dios escogida y preciosa. Apunta una vez más a la elección de Dios. ¿Ven cómo Dios escoge? Ahora, Cristo, el Hijo, fue escogido por Dios en el Pactum Salutis. Es el Hijo quien es entregado. Es el Padre quien lo entrega y es el Espíritu Santo quien acciona dicha entrega. El Dios en Trinidad, el único Dios verdadero, el Dios Trino, orquestando el plan de salvación para su pueblo. Ahora,
me encanta este último énfasis de este texto, esta sección, escogida y preciosa, porque acaba de decir que es desechada por los hombres. ¿Se dan cuenta que para lo que nosotros muchas veces es precioso, noble o virtuoso, Dios no lo ve? Y que lo que Dios ve precioso, puro, digno de sus ojos, nosotros decimos, cosa tan... qué poca cosa, ¿no? Yo me imagino a algún rabino de la época, un fariseo, si pudiera haber entrado por una ventana y ver a Jesús el rabino lavando los pies a sus discípulos y que le dijeran, ¿sabes qué? Uno de ellos lo va a traicionar un rato. Diría, qué poca cosa, ¿no? ¿Qué clase de rabino y profeta es este? Ahí lavándole los pies, dice que se ciñe la toalla, les lava los pies. Y aun cuando otra vez Pedro le reprocha diciendo, no, a mí no me laves, mira, si no te lavo no tienes nada conmigo, entonces lávame entero, tampoco te pases, Pedro, siempre Pedro, ¿no? Pero fijaos en la escena, ahí mirándolo y dirían todos los sabios y entendidos de la época, es el rabino más poca cosa que hemos visto, ¿verdad? Y sin embargo, Dios en los cielos, los ángeles diciendo, ¿qué es esta maravilla? El siervo de siervos, el cordero inmolado, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, se dan cuenta que la magnitud de la obra de Dios. Por eso cuando Dios compara el Evangelio y el reino de los cielos con la semilla de mostaza, qué poca cosa, ¿no? ¡Ay! No ignoremos cómo Dios obra. No tengamos en mucho lo que los hombres tienen en mucho. Tengamos en mucho lo que Dios estima. Y Dios estima precisamente lo que los hombres ignoran. Y lo que los hombres estiman, Dios lo rechaza y lo ignora. Recuerden cuando Dios le dice a Samuel, deja de mirar con tus ojos humanos, porque yo desecho y descarto lo que los hombres desean. Búscame al pastor de las ovejas. Pero si ni siquiera está aquí, llamado por su padre, es ese, tráeme ese. Tráeme al ungido. Es una representación más en el Antiguo Testamento de cómo Dios ve otra cosa. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. La Biblia es clara para que entendamos y recordemos que tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios ve, no en lo que los hombres ven. Isaías 53, 1-3 comienza de una manera tan fuerte. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, como hemos dicho, desechado por los hombres, pero escogido y precioso para Dios. Vosotros también, sigue Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. En versiones más modernas, como la NBI dice, van siendo edificados, ¿verdad? O algo parecido. Aquí las traducciones no se ponen de acuerdo. Algunas ponen en modo indicativo de forma pasiva, siendo edificados, y otros ponen en modo imperativo y forma pasiva, como la Reina Valera, sed edificados. Pero lo que todas coinciden es que es en forma pasiva. Es decir, ¿quién nos edifica? Dios nos edifica, ¿se dan cuenta? No nos edificamos nosotros a nosotros mismos, no somos capaces por nosotros mismos de edificarnos en la roca que es Cristo. Es Dios quien nos edifica en su casa. ¿Se dan cuenta? Siempre el verbo está en pasivo, por lo tanto, parece claro que el que nos edifica es Dios, que nosotros somos edificados en Cristo. Ahora, es muy interesante que dice una casa espiritual. ¿Por qué? Porque primero Pedro nos habla, ¿qué somos cada uno? ¿Una qué? ¿Como Cristo una piedra? Una piedra viva, ¿no? Y alguno podría decir, bueno, yo soy una piedra viva, estoy en Cristo. Y yo por mi cuenta y cada uno por su cuenta. No. Dice, para que seamos ¿qué? Casa. ¿Se dan cuenta que Pedro ubica a todos los creyentes como piedras vivas? Otra vez más, Pedro tenía aquí una oportunidad magistral en su texto de decir que eres una piedra viva como Cristo y especial. No dice eso.
dice que todos los creyentes somos como piedras vivas. Se pone en un rango como un creyente más. No se pone en un rango superior. Ahora, este texto, tomamos el homólogo de Jesús con otro ejemplo. La vid verdadera. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué podemos ser pámpanos que lleven fruto? Porque estamos conectados a la... Lo vimos hace 2 domingos con Roxana. Es decir, conectados a la vid, puedo dar fruto. Separados de la vid, no puedo dar fruto. ¿Cómo puede ser una piedra viva edificada? ¿En quién tengo que estar edificado? En Cristo. Si no estoy edificado en Cristo, ni piedra ni viva no sirvo para nada. ¿Se dan cuenta el vínculo necesario de estar siempre unidos a Cristo? De que es en Él el fundamento por el cual yo puedo vivir en Dios. Ahora, es maravilloso porque el reino de los cielos es comparado con la vid, con Cristo, y Pedro utiliza la edificación, la ilustración de una edificación. Ahora, si cada uno somos piedras vivas, ¿cuál es el propósito de que seamos piedras vivas? ¿Que seamos una piedra suelta por ahí en cada lugar? ¿Que vivamos separados y divididos? ¿Que vivamos independientes de los demás? A mí no me interesa lo que le pase, hermano. Como dice Santiago, lo ves y dice, bueno, aliméntate, que te alimente alguien, ¿no? No es cosa mía, yo vivo bien con mi Dios. Somos piedras vivas para montar una denominación. Cada vez que hay un conflicto doctrinal secundario, vamos a montar otra iglesia. 30 por aquí, 40 por allá. ¿Cuál es el motivo de que seamos piedras vivas, según Pedro? Para que seamos edificados en él como una ¿qué? ¿Cuántas casas? Dice una casa. No dice muchas casas, dice muchas piedras, pero una casa. ¿Se dan cuenta? Muchas piedras, una casa. Un fundamento, Cristo. Un fundamento, una casa, muchas piedras. Ahí está cómo se entiende la iglesia de Jesucristo. Sí somos muchos, sí somos diferentes, un mismo fundamento Cristo, una misma casa, un mismo templo para Dios. No debemos estar divididos. Dios nos llama a la unidad en las Escrituras. Pablo expresa en Efesios 2, 19-22. Lo dice de una manera muy parecida, pero con otro énfasis. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Si somos conciudadanos, estamos en una misma ciudad, ¿verdad? De los santos y miembros de la familia de Dios. Solo hay una familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Exactamente lo mismo que está expresando Pedro, que somos edificados en Cristo para ser templo de Dios, templo de su Espíritu Santo, que somos casa de Dios. Pedro no habla de una casa cualquiera, hablan de la casa de Dios. Por lo tanto, se está hablando del santuario, del templo, del tabernáculo, del lugar donde habita la presencia de Dios. La iglesia de Jesucristo, las piedras vivas, ubicamos el lugar donde la presencia de Dios está. Sí, cada piedra viva es templo del Espíritu Santo, pero en el fondo, cada piedra viva unida forman la casa de Dios. Aquí en ese versículo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento no son los apóstoles y profetas. No, el fundamento es el Evangelio de Jesucristo. Podrían decir que son el fundamento. Y el fundamento que los apóstoles y profetas han plantado, que es la roca que han enseñado, ¿no? Hay algo muy interesante en los textos sobre la edificación. Pedro toma este ejemplo, Pablo toma este ejemplo. Cuando tenemos la ilustración de la edificación, hay 2 tipos de textos sobre Jesús. El fundamento, roca, o piedra del ángulo. Para que se entienda. Sobre un fundamento, tú construyes una casa, un templo, una edificación. La piedra del ángulo es la piedra que permitía que se sostuviera un edificio.
Por eso a veces se ubica a Cristo como el fundamento y a veces como la piedra del ángulo. Es decir, en un arco romano, si fuera un arco romano, que no es el ejemplo, pero si fuera un arco romano, bueno, madre mía. Un arco romano se va formando por piedras, ¿verdad? Para que ese arco se sostenga, la piedra angular era esta, la cabecera. Por eso era más grande. Y se ponía, ¡boom!, sellaba y el arco nunca se caía. Porque se iba formando en forma circular, semicircular, y cuando ponías la piedra angular en este caso, ¿vale? En una esquina, la piedra angular, ¿cuál es? La piedra del ángulo. La que sostiene el horizontal con el vertical, si no se te cae la casa. Es la piedra clave, la piedra donde se sostiene toda la edificación. Puede ser una representación, como les digo, aquí en lo alto, aquí en el centro, o la piedra fundamento. Pero todas se refieren a que sin Cristo no hay edificación, para que se entienda. Da igual donde ubiques la piedra angular. Lo que refiere a la piedra angular es que sin ella no es posible la edificación. Que en ella se sostiene toda la edificación. Que si quitas otras piedras, no pasa nada. Pero si quitas esa, la casa, no tienes edificación. A eso se refiere, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo, en Efesios, él ubica el fundamento, que es el Evangelio de Jesucristo, y se ubica la piedra angular como la que conecta, la que fundamenta la edificación arriba, ¿no? No abajo. Ahora, independientemente del ejemplo que pongamos de edificación, como les digo, siempre Jesucristo se le coloca como esa parte de la edificación fundamental que sostiene toda la edificación. ¿Sí? ¿Se entiende? El texto lo que está diciendo precisamente es esto. Ahora, la casa, como les he dicho, que está hablando Pedro, no es una casa cualquiera, es la casa de Dios. Porque dice, para que seamos casa y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente, como les digo, aquí Pedro podría reivindicar que es vicario de Jesucristo. Porque si dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y de mí, debería decir. Ahora que yo soy representante de Jesucristo, ¿no? Yo soy vicario ahora, tenéis que presentar sacrificios por medio de Jesucristo y de mí. No dice esto el apóstol Pedro. Él se ubica como aquellos de los que están ofreciendo sacrificios, no como aquel que es intermediario o aquel por medio del cual se ofrecen sacrificios a Dios. Ahora, es interesante porque lo que Pedro está otorgando es el sacerdocio a todos los creyentes. No a él, no a los apóstoles, no a los pastores, a todo creyente. Le está hablando a creyentes y que todo creyente es sacerdocio santo. Esto lo va a repetir más adelante en el propio capítulo. Pero ahora, esto es muy interesante. Somos casa de Dios. Somos el templo, el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios está. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso, necesariamente, cuando habla de que somos sacerdotes, todos los creyentes, dice sacerdocio santo. ¿Se dan cuenta? Si somos templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser sacerdotes, ¿qué? Santos, apartados, evidentemente. La presencia de Dios, como dice el escritor de Hebreos y Deuteronomio, es fuego consumidor. O ardes para Dios o ardes en contra de Dios. Pero tarde o temprano todos vamos a arder. O ardemos para Dios o ardemos en contra de Dios por la eternidad. Pero todos vamos a arder. De eso se trata precisamente. Ahora, el texto se complica porque quiero haceros una pregunta. Cuando Pedro dice que hagamos sacrificios espirituales aceptables, ¿qué es un sacrificio espiritual aceptable? ¿Está diciendo Pedro que tenemos que ayudar a la obra de Cristo en su sacrificio por nosotros para que seamos aceptados por Dios? ¿Que nos salvamos por obras? Bueno, explíqueme el texto entonces. Por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué tipo de sacrificio aceptable está hablando Pedro? Cuando hablamos de sumo sacerdocio, tabernáculo, lo que representa el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento, y queremos entenderlo bien, ¿qué epístola del Nuevo Testamento tenemos que acudir? Siempre. Hebreos. Siempre Hebreos. Cuando se trace algo sobre el sumo sacerdocio, la obra de Cristo como sumo sacerdote, la expiación, siempre vayan a Hebreos. Ahora, si sabemos esto, tenemos claro que Hebreos dice, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí?
Y el propio Pedro, en el capítulo siguiente, dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por lo tanto, debemos descartar que Pedro se esté refiriendo a sacrificios aceptables para salvación. El sacrificio, el único sacrificio aceptable para Dios, para nuestra salvación, fue Cristo, el Cordero inmolado. El Cordero perfecto, sin mancha. Esto tiene que quedar muy claro. Por lo tanto, no podemos interpretar el texto así cuando sabemos que el propio escritor y otros escritores en la Biblia descartan esta idea. ¿Cómo podemos entender estos sacrificios? Gloria a Dios por el escritor de Hebreos, que nos ayuda a entender Pedro también. Hebreos 13, 15 y 16. A ver si les suena este texto. Ahí está, Dayan. Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice el escritor de Hebreos, ya ha hablado del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. No se está refiriendo a este sacrificio. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y no sigo con el versículo 17, que habla de obedecer a los pastores, porque pareciera un pretexto para decirle que obedezca al pastor. Porque sigue el escritor de Hebreos, tremendo. También como sacrificio, pero vamos a obviar el 17, nos centramos solo hasta el 16. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que nosotros no nos salvamos por nuestras obras en ningún caso, pero que sí ofrecemos sacrificios diarios de mortificación a nuestra carne, que cada día de nuestra vida, que matamos la carne, reflejamos a Cristo a otros, que glorificamos a Dios, que amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, son sacrificios de alabanza que glorifican a Dios. Y esos sacrificios son diarios en el creyente. Y además les recuerdo, y el escritor de Hebreos lo sabe perfectamente, por eso acuda a los sacrificios, que en la ley levítica había sacrificios de holocausto y pago por el pecado, y había sacrificios de alabanza y gratitud a Dios, que no eran por pago de pecado. Evidentemente entendemos que el sacrificio por pecado es solo por medio de Cristo, el Cordero, el Agnus Dei, y que el escritor de Hebreos y Pedro hablan de sacrificios de alabanza y gratitud a Dios, que todo judío también hacía, pero no por sus pecados, sino por gratitud de haber sido expiado por sus pecados. Y también eran sacrificios. Por eso debemos entender este texto de esta manera, y Hebreos nos lo explica muy bien, y ahora se entiende un poquito mejor Pedro. No podemos entonces trazar en ningún caso que sean sacrificios para nuestra salvación, sino sacrificios de gratitud por nuestra salvación, que es en Cristo. Por eso siempre dice por medio de Cristo, ¿sí? Ahora, si entendemos esto así, como les dije, esto nos ubica perfectamente en qué es lo que Dios hace por nosotros y qué es lo que podemos hacer nosotros en respuesta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Como les dije en alguna ocasión, en las 5 solas de la Reforma, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus, soli Deo Gloria, las primeras 4 solas hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sola Escritura, ¿la palabra de quién es? Es de Dios, no es nuestra. ¿Quién se revela al hombre? ¿Quién quiere ofrecer revelación al hombre? Es Dios. Si Dios no hubiera querido revelarse a nosotros, ¿qué sabríamos nosotros de Dios? Dios se brinda, Dios se revela por medio de su palabra. Sola Escritura proviene de Dios. Sola Gratia, la salvación. ¿Qué podríamos decir de nuestra salvación? Si más que por pura gracia. Vivimos por gracia de Dios, existimos por gracia de Dios, respiramos por gracia de Dios, tenemos entendimiento por gracia de Dios y somos salvos por pura gracia de Dios, porque Él es bueno y porque Él nos amó primero. Siempre es por la gracia de Dios y proviene de Él, no es nuestra. No hay ninguna gracia en nosotros o ninguna virtud en nosotros. Sola Fide. ¿La fe de quién es? ¿Quién pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios la pone. Nosotros somos incapaces de fabricar fe. Usted se levantó por la mañana diciendo, voy a tener más fe. Dios pone la fe en nosotros. No somos capaces de creer en Dios por nosotros mismos, ni depositar nuestra confianza en Dios por nosotros mismos. Es Dios quien nos brinda la oportunidad. Por eso dice Pablo en Efesios que la salvación, la gracia y la fe son don de Dios. No de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, sino que provienen de Dios. Solus Christus. Bueno, evidentemente tenemos claro que Cristo proviene de Dios, ¿verdad? Que no es invención de los hombres. El Hijo fue dado,
el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Verbo fue hecho carne, la luz vino al mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero sin mancha fue inmolado, el cuerpo de Cristo fue molido, su sangre fue derramada, el pecado expiado, la justicia satisfecha, la ira aplacada, el velo rasgado, la tumba vaciada, la muerte derrotada, la obra consumada, la victoria completada. Lo único que aportamos los seres humanos a la cruz del Calvario es el pecado que Cristo cargó. Nada más, ni nada menos. Obra de redención 100% de Dios, 0% del hombre. No hay ninguna virtud, no hay nada que hiciésemos bien en esa cruz. Aun los judíos blasfemando su nombre, los romanos crucificándolo, Judas traicionándolo, Pedro negándolo, los apóstoles abandonándolo, Dios a los mandos. La obra es 100% de Dios. Ahora, nos queda la quinta sola. Hay algo que podemos hacer. Si yo he recibido de esa gracia, de esa salvación, de esa revelación, de esa fe, de ese Cristo, si hay algo que podemos hacer. Cumplir el propósito por el cual hemos sido creados y salvados, que es para la gloria de Dios. Por eso esos sacrificios de alabanza, de gloria y honra deben estar diariamente en nuestras vidas, constantemente, como un sacrificio, como un humo que asciende a los cielos constantemente. Que cada creyente es una antorcha de olor fragante. Cuando esa mujer derrama el perfume, Jesús dice, ha hecho bien, me ha preparado para la sepultura. Porque ¿saben qué? Resulta que Jesús, cuando fueron a ver el cuerpo, ya no estaba. La única que pudo prepararlo para la sepultura fue esa mujer proféticamente, porque cuando fueron las mujeres ya no estaba muerto. Pero ella proféticamente lo preparó para la sepultura. Fue una ofrenda, un sacrificio de olor fragante. ¿Cuándo vale el frasco? ¿A quién le importa cuánto le vale el frasco? A Judas le importa. ¿Te crees que Jesús contaba las monedas? Ella dio ofrenda, sacrificio de alabanza y adoración al Hijo de Dios. Por eso, todos los días de nuestra vida, cada sacrificio de alabanza, gloria y honra, frutos de labios, acciones, pensamientos, decisiones y vidas que confiesan su nombre, debe ser el propósito de todo creyente. Por eso, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Esto es lo que está explicando Pedro en tan solo unos pocos versículos. Como les digo, Pedro, primera de Pedro, si tomas Efesios, Corintios, Hebreos y Romanos, en muy poquito está diciendo mucha doctrina. Pero está todo ahí. Simplemente tienes que ir perfilándolo y viéndolo, porque con muy pocas frases está diciendo todo lo que ya los apóstoles y el propio Jesús ya habían dicho. Básicamente, el primer Pedro es un resumen de toda la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Punto por punto, en cada énfasis, pum, pum, va trazando todo. Y ahora vamos a continuar con el sacerdocio de los creyentes y un montón de consejos prácticos. ¿Sí?